negué a darle dinero a mi hermano gorrón, por lo que mi madre me llamó egoísta. Así que le mostré, de una vez por todas, lo que era el verdadero egoísmo. Una vez, cuando tenía 9 años, organicé una venta de garaje donde vendí todas mis cosas viejas y gané casi $100. Pero cuando lo anuncié a mi familia en la cena, mi mamá solo preguntó por qué no le di algo de dinero a mi hermano menor, que tenía 8 años en ese momento. Una sensación de culpa me invadió de inmediato y le di a Trent $20. Pero en lugar de agradecerme, le lanzó una mirada a mi mamá. Mi mamá entonces me dijo que dejara de ser egoísta y terminé dándole $80. En cierto modo, sabía que no estaba bien. Pero lo hice de todos modos, porque su aprobación importaba más para mí que mis sentimientos. Avancemos hasta la semana pasada, cuando cumplí 27 años. Por primera vez en mi vida, he alcanzado la estabilidad financiera. Tengo una cuenta de ahorros bastante sólida y un 401k, lo cual puede no parecer mucho, pero para mí, una exadicta a las compras, es un gran asunto. Y por supuesto, no quería ser egoísta. Así que en la última reunión familiar llegué con un anuncio muy grande. Este experto en Airbnb, en mi trabajo, estaba buscando a alguien que invirtiera en una renovación de casa con él, y a cambio recibirían 10 veces la cantidad en ingresos pasivos cada año por el resto de sus vidas. Podría haberme inscrito yo mismo, pero quería darle la oportunidad a Trent. En el camino, seguía diciéndome que esta era la última clave que necesitaba para demostrar, de una vez por todas, que no era egoísta. Pero, por supuesto, mis esperanzas se desvanecieron, porque cuando llegué a casa de mi mamá, Trent abrió la puerta. ¿Te dijo mamá que mi laptop se rompió hace unos meses? Lo miré en blanco, y él solo suspiró. ¡Mamá! Te dije que Maggie se olvidaría de comprarme una nueva MacBook. Escuché pasos, y de repente, mi mamá estaba a su lado. Ambos se quedaron con los brazos cruzados. Y mi mamá me dijo que si iba a ser egoísta y no comprarle cosas nuevas a mi hermano menor, entonces ni siquiera merecía un buen trabajo, un coche bonito, o nada. Y antes de que pudiera explicar por qué vine con las manos vacías y contarle sobre el Airbnb que le haría ganar $5.000 extra al año, él intervino. «Maggie, siempre te he protegido en la escuela. ¿Recuerdas a los matones?» Lo recordé porque él nunca me dejó olvidarlo. Verás, en la secundaria me atormentaban todo el día, todos los días. Y una vez mi hermano los amenazó para que se detuvieran. Así que lo hicieron, pero solo duró un día. Aún así, él lo cuenta a mí y a mi mamá, hablando de ello como si fuera un gran soldado romano. Y sé que esto puede sonar patético, pero ni siquiera estaba enojado. Solo sentí que las lágrimas me picaban los ojos. Mis dedos se aferraron al nuevo iPhone, en mi bolsillo que había recibido de mi mamá. Y cuando estaba a punto de dárselo, siguieron hablando. ¿Sabes que tu hermano Trent acaba de ser despedido de su puesto como cajero en el Quick Check local? 10 años de empleo por el desagüe. ¿Cómo planeas apoyarnos durante esto? En un instante, mi tristeza se convirtió en rabia. Miré los rostros engreídos de mi familia. Ni una sola vez durante todo este calvario fui invitado a entrar. Pensé en las familias de mis amigos a las que me habían presentado. Cómo siempre eran recibidos calurosamente con un abrazo. Nunca gritaron, nunca me hicieron llorar, nunca tratado como el esclavo de la familia. Respiré hondo y les pregunté si tenían algún regalo para mí. Mi hermano puso los ojos en blanco. Siempre se trata de ti. ¿Verdad, Maggie? Mantuve una expresión completamente estoica, mientras él lo recuperaba. El regalo en cuestión resultó ser un cupón de descuento para un batido en Burger King. Soy intolerante a la lactosa. Bueno, eso fue suficiente para mí. Guardé mis regalos para mí y volví hacia mi coche. En el momento en que doblé la esquina, me derrumbé. Recordé todas las veces que cedía a sus exigencias absurdas, todas las veces que los elegía a ellos en lugar de a mí. Creo que ese momento fue la primera vez que realmente me dejé sentir enojo, y por una vez quería hacer algo al respecto. Di la vuelta con el coche, dejé el nuevo iPhone de mi mamá en el coche y subí por la entrada. Otra vez, Trent abrió la puerta. Me alegra que hayas terminado con tu pequeño berrinche. Ahora déjame preguntar de nuevo, ¿dónde están nuestros regalos? Oye, Trent, interrumpí, ¿quién paga tu factura del teléfono? El novio de mamá, él contestó. Sabía que estaba confundido. ¿Qué pasa con tu gas? ¿Tu seguro de salud? ¿Quién cubre tus entregas de comida del fin de semana? ¿O tu suscripción de café premium?
La sonrisa burlona desapareció de su rostro, y fue entonces cuando llegó mi mamá. «Hola, mamá. ¿Quién paga el alquiler de ustedes? ¿Quién paga el seguro del coche?» Ambos se volvieron a mirarse, y tenían la expresión de «Oh, espera», grabada en sus rostros. Verás, anteriormente le había dicho a Trent que el novio de mi mamá estaba cubriendo sus pagos, porque sabía que eso lo haría quererlo más. Y cuando mi mamá estaba a punto de echar a Trent, le dije que Trent estaba pagando las cuentas. Ni siquiera me quedé para explicar. Simplemente me fui. Y aunque me sentía increíble, aún así fue muy difícil. Así que pasé toda la noche llorando a mares. Y cuando me desperté, noté que mi teléfono había sido bombardeado con docenas de mensajes de texto y llamadas perdidas. El primer mensaje de voz estaba enojado. El segundo era amenazante. Para el día 10, prácticamente estaban suplicando hablar de esto de manera racional. Era la primera vez que me enfrentaba a ellos. Y aunque una parte de mí quería saborear el momento, el lado práctico de mi cerebro ya estaba calculando lo que esto significaría financieramente. Había estado apoyando sus cuentas durante años, pagando el teléfono de Trent, el seguro de salud, los servicios de streaming y cubriendo la mayor parte del alquiler de mamá cada vez que le faltaba dinero. Después de hacer un rápido cálculo en mi aplicación de calculadora, me di cuenta de que había estado gastando casi $2.000 al mes en ellos. Dinero que podría haber ido hacia mi propio futuro, o incluso esa inversión en Airbnb. Las llamadas seguían llegando durante todo el día, y para la noche, el tono de mamá había cambiado completamente de enojado a lamentable, afirmando que los desalojarían si no arreglaba este malentendido de inmediato. Puse mi teléfono en silencio y me fui a la cama temprano, despertando a la mañana siguiente con 37 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto, cada vez más desesperados, sobre cómo el casero los estaba amenazando y las compañías de servicios estaban enviando avisos finales. Por un breve momento, sentí ese familiar pinchazo de culpa y responsabilidad. Mi dedo flotando sobre el botón de llamada mientras consideraba ceder una vez más, pero luego recordé la expresión en sus rostros cuando exigieron regalos sin siquiera invitarme a entrar. Decidí tomar un día personal del trabajo para despejarme, pasando la mañana reorganizando mis finanzas y dándome cuenta con sorpresa de que, sin mantener a mi familia, en realidad podría permitirme hacer esa inversión en Airbnb yo mismo. Mientras hacía cálculos, mi compañera Jamie me llamó para ver cómo estaba, ya que rara vez faltaba al trabajo, y cuando le expliqué la situación con mi familia, me invitó a su almorzar, diciendo que sonaba como si necesitara un oído amigo. Mientras comíamos sándwiches en la cafetería cerca de mi apartamento, me encontré contándole a Jamie todo sobre la venta de garaje cuando tenía 9 años, sobre la secundaria, sobre cómo me habían tratado en mi visita de cumpleaños, y con cada revelación, sus ojos se abrían más, hasta que finalmente dejó el tenedor y dijo: «Maggie, eso no es un comportamiento familiar normal. Eso es abuso financiero». Las palabras me golpearon como un impacto físico, y pasé el resto del almuerzo en un estado de aturdimiento, mientras Jamie explicaba suavemente que lo que había estado experimentando no era solo egoísmo ocasional, sino un patrón sistemático de explotación que se había normalizado para mí desde la infancia. Cuando llegué a casa, finalmente devolví la llamada a mi mamá, manteniendo la voz firme mientras le explicaba que ya no cubriría ninguno de sus gastos. Y cuando ella empezó a llorar sobre cómo terminarían en la calle, le sugerí con calma que Trent podría conseguir otro trabajo o que podrían solicitar programas de asistencia. Mamá cambió de táctica inmediatamente, su voz endureciéndose mientras me acusaba de abandonar a la familia en su momento de necesidad, recordándome todos los sacrificios que había hecho al criarnos. Pero esta vez, sus manipulaciones emocionales rebotaron en mí como gotas de lluvia en un parabrisas. Terminé la llamada con un simple: «Los quiero a los dos, pero no puedo seguir haciendo esto», y bloqueé sus números por el resto de la semana para darme espacio para pensar. Las siguientes 2 semanas fueron las más pacíficas de mi vida adulta. Invertí en esa oportunidad de Airbnb, comencé terapia con un consejero especializado en dinámicas familiares e incluso me uní a un grupo local de senderismo donde conocí a algunas personas genuinamente amables que parecían gustarles sin esperar nada a cambio. 3 semanas después de cortar el apoyo financiero, recibí una carta de Trent que comenzaba con acusaciones, pero eventualmente admitió que habían estado, de alguna manera, dependiendo demasiado de mí,
y preguntó si podíamos hablar en persona. Acepté reunirme con ellos en un lugar neutral, una cafetería en el centro, en lugar de en su casa o en la mía, y llegué temprano, para asegurarme una mesa en la esquina donde pudiera verlos llegar. Mamá llegó primero, luciendo notablemente más desgastada de lo que recordaba, con el cabello recogido en una coleta desordenada, en lugar de su habitual peinado perfecto. Y cuando Trent se unió a ella unos minutos después, noté que llevaba un uniforme de la tienda de comestibles local. La conversación comenzó de manera incómoda, con mamá explicando que se habían visto obligados a hacer algunos cambios drásticos después de que los abandonara, pero yo solo tomé un sorbo de mi café y esperé a que llegaran al grano. Eventualmente, Trent admitió que había conseguido un trabajo de reabastecimiento de estantes durante la noche, y mamá había comenzado a cuidar niños para los vecinos para llegar a fin de mes, pero aún estaban atrasados en el alquiler y enfrentaban una posible desalojo si no podían reunir $2,000 para el final de la semana. Los miré a ambos durante un largo momento, recordando todos los cumpleaños en los que mis regalos habían sido una ocurrencia tardía, si es que recibía algo en absoluto. Todas las veces que había renunciado a oportunidades para pagar el último capricho de Trent. Todos los años que me habían hecho sentir que mi único valor estaba en lo que podía proporcionar. ¿Puedo ayudarte? ¿Esta última vez?, dije finalmente, sacando mi chequera. Pero tengo condiciones. Sus rostros se iluminaron de alivio hasta que expliqué mis condiciones. Les pagaría los $2,000 directamente a su casero, no a ellos, y a cambio asistirían a 3 sesiones de terapia familiar conmigo y mi terapeuta. Mamá se opuso de inmediato, afirmando que no había nada malo en nuestra dinámica familiar que necesitara ser arreglado por un extraño. Pero Trent, sorprendiéndome, le dio un codazo en el brazo y murmuró: «Son solo 3 sesiones, mamá, y necesitamos el dinero». Escribí el cheque en el acto, pero dejé claro que esta sería la última ayuda financiera que recibirían de mí, a menos que hubiera una emergencia genuina. Y a pesar del evidente desagrado de mamá, ambos aceptaron las sesiones de terapia. La primera sesión fue un desastre, con mamá pasando toda la hora defendiendo su crianza, y Trent alternando entre apoyarla y estar de mal humor. Mientras yo me sentaba allí sintiéndome como si tuviera 9 años otra vez, mi terapeuta Chen lo manejó magistralmente, sin presionar demasiado, pero tampoco dejando que la historia revisionista de mamá quedara sin respuesta. La segunda sesión una semana después fue un poco mejor, con Trent admitiendo que tal vez había sido un poco consentido al crecer, aunque mamá seguía insistiendo en que solo había estado tratando de asegurar que no me volviera egoísta como lo había sido mi padre. Para la tercera sesión, algo había cambiado ligeramente, no de manera dramática, pero lo suficiente como para que cuando el doctor Chen nos pidió que compartiéramos una cosa que apreciáramos de los demás, mamá realmente dijo que estaba orgullosa de lo responsable que me había vuelto con el dinero, lo cual podría haber sido el primer cumplido genuino que me había dado en años. Después de completar las 3 sesiones obligatorias, esperaba que mi familia desapareciera de la terapia y de mi vida nuevamente. Pero para mi sorpresa, Trent me llamó la semana siguiente para preguntarme si estaría dispuesto a reunirme con él para tomar un café, solo nosotros dos. Nos encontramos en el mismo café, y durante la primera hora solo hicimos pequeñas charlas incómodas sobre su nuevo trabajo y mi inversión en Airbnb, pero eventualmente se aclaró la garganta y dijo: «El doctor Chen me hizo darme cuenta de algunas cosas sobre cómo te traté mientras crecíamos». Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar, mientras él continuaba: «Supongo que siempre te vi como el niño dorado que tenía todo resuelto, y tenía celos. Así que cuando mamá tomaba mi parte, se sentía bien, ¿sabes? Se veía incómodo, pero siguió hablando. De todos modos, he estado pensando en todas las veces que me ayudaste económicamente, y quiero devolverte el dinero, no todo de una vez, obviamente, pero tal vez un poco cada mes». Estaba tan atónito que casi derramó mi café, asegurándole que no era necesario, pero él insistió, sacando un sobre con $200 en efectivo dentro. Al menos es un comienzo. Las cosas con mamá siguieron siendo más complicadas. Asistió a una sesión más de terapia por su cuenta antes de declararla innecesaria. Pero dejó de pedirme dinero. En su lugar, enviaba mensajes de texto ocasionales, que eran rígidos pero civilizados, preguntando sobre mi trabajo o enviando fotos de su jardín.
6 meses después de nuestro enfrentamiento, mi inversión en Airbnb comenzó a dar frutos, generando un ingreso extra de $1.200 al mes que dividí entre aumentar mis contribuciones al 401k y una cuenta de ahorros separada destinada a un pago inicial para mi propia casa. También empecé a salir de nuevo, después de años de evitar relaciones por miedo a que una pareja me drenara financieramente como lo había hecho mi familia. Y conocí a Brandon, un profesor de arte de escuela primaria que era tan frugal como amable. Nuestra primera cita se extendió desde el café hasta la cena, pasando por un paseo bajo la luna a lo largo del río, hablando de todo, desde sueños de infancia hasta metas financieras. Y me encontré contándole sobre mi situación familiar, sin la vergüenza que siempre había acompañado esas historias antes. Un año en nuestra relación, Brandon propuso durante un fin de semana de camping, sacando un anillo simple pero hermoso, después de que camináramos hasta un impresionante mirador con vista al valle. La planificación de la boda trajo de nuevo a primer plano las dinámicas familiares. Los padres de Brandon querían contribuir generosamente a la ceremonia, mientras que mi mamá solo ofrecía críticas sobre mis elecciones, y Trent preguntó si podía llevar 3 acompañantes diferentes. Me encontré volviendo a viejos patrones, tratando de acomodar los deseos de los demás a expensas de los míos, hasta que Brandon me recordó amablemente que este era nuestro día, no el de ellos, y que debíamos planear la celebración que queríamos. Optamos por una pequeña ceremonia en un jardín botánico con solo 50 invitados, y cuando llamé para contarle a mamá sobre nuestra decisión, me preparé para su desaprobación, pero para mi sorpresa, simplemente preguntó qué debería llevar puesto y si había algo en lo que pudiera ayudar. El día antes de la boda, Trent me apartó durante la cena de ensayo y me entregó un sobre que contenía 15 billetes de $100 nuevos, explicando que había estado ahorrando para devolvérmelo y quería darme esta parte como regalo de boda. Lo abracé, quizás por primera vez en nuestras vidas adultas, sintiendo que algo sanaba entre nosotros que ni siquiera me había dado cuenta de que seguía roto. El día de la boda en sí fue perfecto en su imperfección. Mi velo se enganchó en un rosal durante la procesión. El sobrino de Brandon anunció que necesitaba ir al baño en medio de nuestros votos, y la empresa de catering olvidó los platos vegetarianos, pero rodeados de amor genuino y celebración, nada de eso importó. Mi mamá incluso me sorprendió con un brindis que, aunque breve, reconoció lo orgullosa que estaba de la vida que había construido para mí. Brandon y yo nos adaptamos a la vida matrimonial con facilidad, fusionando nuestras finanzas y nuestros futuros de maneras que se sentían igualitarias y respetuosas. Y cuando me quedé embarazada un año después, abordamos la noticia como un equipo, investigando opciones de cuidado infantil y ajustando nuestro presupuesto juntos. Mi relación con mi familia continuó evolucionando lentamente. Mamá todavía ocasionalmente hacía comentarios sobre mi estilo de vida extravagante cuando visitaba nuestra modesta casa de 3 habitaciones, y Trent a veces olvidaba nuestros cumpleaños o cancelaba planes en el último minuto. Pero los viejos patrones de explotación financiera se habían roto permanentemente. Cuando nació nuestra hija Ellie, vi a mi madre sostener a su nieta por primera vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, y sentí una mezcla compleja de emociones. La esperanza de que mi hija nunca experimentara el amor condicional con el que yo había crecido. El miedo de que pudiera repetir inconscientemente patrones de mi propia infancia. Y la determinación de crear un legado familiar diferente. A medida que Ellie crecía de bebé a niño pequeño, me encontraba hiperconsciente de cómo le hablaba sobre el dinero y la generosidad, teniendo cuidado de nunca usar la palabra egoísta, incluso cuando se negaba a compartir sus juguetes con primos o amigos. Brandon notó mi ansiedad en estas situaciones y sugirió que ambos leyéramos libros sobre crianza que trataban sobre actitudes financieras saludables para los niños, lo que me ayudó a ver que enseñar generosidad no tenía que significar sacrificar la autoestima. Cuando Ellie cumplió 3 años, empezamos a darle una pequeña mesada dividida en 3 frascos, uno para gastar, uno para ahorrar y uno para compartir, dejándole decidir cómo usar la parte de compartir, ya fuera para comprar un regalo para alguien más o donar al refugio de animales que le encantaba visitar. Mi mamá cuestionó este enfoque durante una cena del domingo, preguntando por qué estábamos complicando las cosas, en lugar de simplemente enseñarle a Ellie a compartir todo, pero yo expliqué con calma
nuestra filosofía, mientras Brandon me apretaba la mano en señal de apoyo bajo la mesa. La verdadera prueba llegó durante la fiesta de cumpleaños número 5 de Ellie, cuando Trent llegó sin un regalo, explicando tímidamente que lo habían despedido nuevamente y no podía permitirse uno. La antigua Maggie le habría dado dinero más tarde o habría pretendido que su presencia era regalo suficiente, pero en su lugar le sugerí que podría darle a Ellie el regalo del tiempo, quizás llevándola al parque el siguiente fin de semana, o enseñándole a pescar en el lago cerca de su apartamento. Trent parecía sorprendido, pero aceptó, y esa salida se convirtió en una tradición mensual que benefició a ambos mucho más que cualquier juguete lo habría hecho. A medida que nuestra familia creció con la llegada de gemelos 2 años después, Brandon recibió una oferta para convertirse en el jefe del departamento de arte en una prestigiosa escuela privada al otro lado del estado, una promoción significativa con mejor salario y beneficios, pero que significaría mudarse lejos de mi familia. Hace 10 años lo habría rechazado de inmediato, convencido de que mi obligación hacia mamá y Trent superaba cualquier oportunidad para nuestra propia familia. Pero ahora me encontraba sopesando genuinamente los pros y los contras, sin esa aplastante sensación de culpa. Cuando le conté a mamá sobre la posible mudanza durante el almuerzo, esperaba resistencia o manipulación emocional, pero me sorprendió haciéndome preguntas reflexivas sobre las escuelas en la nueva área y si el costo de vida era más bajo. Ella se le llenaron los ojos de lágrimas hacia el final de nuestra conversación, admitiendo que extrañaría ver a los nietos regularmente, pero luego sugirió que podría visitarlos durante las vacaciones escolares y que podríamos hacer videollamadas semanales. La mudanza resultó ser exactamente lo que nuestra familia necesitaba. Brandon prosperó en su nuevo rol. Encontré un puesto de contabilidad a tiempo parcial que me permitía flexibilidad con los niños, y compramos una casa con una habitación extra específicamente designada para las visitas familiares. Mamá venía una semana cada verano, y aunque esas visitas no siempre eran fáciles, ella seguía teniendo opiniones sobre todo, desde cómo cargaba el lavavajillas hasta qué actividades extracurriculares debían seguir los niños. La distancia física había creado límites emocionales que hacían nuestra relación más saludable. La vida de Trent dio un giro inesperado cuando conoció a Vanessa, una empresaria pragmática que dirigía una exitosa empresa de jardinería y necesitaba un gerente de operaciones. Su relación pasó rápidamente de ser profesional a personal, y observé con una mezcla de diversión y asombro cómo mi hermano, que antes se creía con derecho a todo, se transformaba en alguien que trabajaba diligentemente y se enorgullecía de sus contribuciones. Cuando se comprometieron, después de solo 6 meses de salir, Trent me llamó para preguntarme si sería su mejor persona en la boda, explicando que yo era el único que siempre había estado allí para él, incluso cuando no lo merecía. La ceremonia fue pequeña y práctica, celebrada en el hermoso jardín de Vanessa, con catering de la charcutería local y decoraciones hechas por su hermana creativa. Durante la recepción, Trent me apartó para mostrarme algo en su teléfono, una cuenta de ahorros con mi nombre listado como beneficiaria, que contenía más de $12,000, lo cual explicó que era el monto total que había calculado que había gastado apoyándolo a lo largo de los años, más intereses. Intenté rechazarlo, diciéndole que no era necesario, pero él insistió en que completar este reembolso era importante para su propio crecimiento, diciendo: «Vanessa me ayudó a entender que no puedo comenzar verdaderamente nuestra vida juntos hasta que cierre las deudas de mi pasado». Con el tiempo, me di cuenta de que no era egoísta, simplemente era víctima de un ciclo de expectativas y manipulación que había sido etiquetado como familia. Solía pensar que el amor significaba sacrificio, que el amor significaba aceptar el dolor. Pero nadie debería tener que pagar con su libertad, su autoestima o su futuro solo para ser aceptado en un hogar sin amor verdadero. Cuando dejé de pagar, dejé de ser humilde, no perdí a mi familia, de hecho comencé a reconstruirla, desde el respeto y los límites claros. Y quizá lo que más me atormenta no son los años perdidos, sino esta pregunta: ¿alguna vez te has sacrificado solo para ser visto como una buena persona ante los ojos de personas que no te valoran? Y si es así, ¿cuándo tendrás el coraje de parar?